Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la autorregulación de la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. La autorregulación es la constancia relativa de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Los mecanismos de retroalimentación intrínsecos de los riñones van a mantener constante el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. La función principal en los riñones es mantener una filtración glomerular constante, además del control de excreción renal de agua y de solutos. La filtración glomerular es autorregulada. Una reducción de 70 a 75 milímetros de mercurio o un incremento de 160 a 180 milímetros de mercurio va a producir que cambie en menos de un 10%. Además, el flujo sanguíneo renal se regula a la par con la filtración glomerular, como podemos observar en la parte superior de la izquierda. La importancia de la autorregulación de la filtración glomerular para evitar cambios en excreción renal. La filtración glomerular es de 180 litros al día, la reabsorción tubular es de 178.5 litros al día y el líquido excretado es de 1.5 litros al día. Sin los mecanismos de autorregulación, un incremento pequeño en la presión arterial de 100 a 125 milímetros de mercurio, es decir, el 25% en la filtración glomerular, de 180 a 225 litros al día. La reabsorción tubular constante en 178.5 litros al día, el flujo de la orina aumentaría a 46.5 litros al día, es decir, 30 veces más. Hay que tomar en cuenta que el volumen del plasma es de 3 litros, y estos cambios agotarían el volumen sanguíneo. Los cambios en la presión arterial sobre el volumen de la orina no tienen un efecto tan alto debido a dos razones. La autorregulación renal impide los grandes cambios en la filtración glomerular y el equilibrio glomerulotubular, que van a ser mecanismos adaptivos en los túbulos renales y permiten el incremento en la reabsorción de la filtración glomerular cuando ésta aumenta. La presión arterial influye sobre la excreción renal de agua y sodio cuando cambia. Este fenómeno es conocido como diuresis por presión o natriuresis por presión. La retroalimentación tubuloglomerular y la autorregulación de la filtración glomerular. Acopla los cambios en la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa al control de la resistencia arterial renal y la autorregulación de la filtración glomerular. Van a actuar dos componentes, que son el mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente y el mecanismo de retroalimentación arteriolar eferente. En la mácula densa, que es un grupo especializado de células epiteliales en los túbulos distales, que va a entrar en contacto con las arteriolas. La reducción del cloruro de sodio en la mácula densa va a dilatar las arteriolas aferentes y va a aumentar la liberación de renina. La filtración glomerular va a disminuir la velocidad de flujo que llega al asa de Henle y va a aumentar la reabsorción de sodio y cloro. Esta reducción de cloruro de sodio tiene dos efectos. El primero es que reduce la resistencia al flujo sanguíneo en las arteriolas aferentes, por lo que se va a elevar la presión hidrostática glomerular y se regula la filtración glomerular. El segundo es que aumenta la liberación de renina en las células yuxtaglomerulares de ambas arteriolas. Como vemos en el cuadro de la derecha, al bajar la presión arterial, se reduce también la presión hidrostática glomerular, la filtración glomerular, el cloruro de sodio en la mácula densa, mientras que la renina va a aumentar, asimismo la angiotensina 2 y la resistencia arteriolar eferente, mientras que la resistencia arteriolar aferente va a disminuir. La renina se convertirá después en angiotensina 1 y luego en angiotensina 2. La autorregulación miógena del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. Es la capacidad de cada vaso sanguíneo de resistencia al estiramiento durante el aumento de la presión arterial. Este estiramiento de la pared vascular produce mayor movimiento de calcio a las células, conocido como contracción. Además, va a proteger al riñón por lesiones de hipertensión. La ingestión elevada de proteínas y el aumento de la glucemia van a producir un aumento en el flujo sanguíneo renal y en la filtración glomerular. Tras una comida rica en proteínas va a aumentar el flujo sanguíneo y la filtración glomerular en un 20 a 30% en 1 o 2 horas después. La ingestión de proteínas va a aumentar a los aminoácidos, asimismo como la reabsorción tubular proximal de aminoácidos, la reabsorción tubular proximal de cloruro de sodio, mientras que el cloruro de sodio en la mácula densa se va a disminuir, así como la resistencia arteriolar aferente, mientras que la filtración glomerular va a aumentar. En casos como la diabetes mellitus incontrolada, el aumento de la glucemia en estas personas va a incrementar el flujo sanguíneo y la filtración glomerular debido a la glucosa y su reabsorción junto con el sodio. Caso contrario es el de daño de los túbulos proximales.
que va a reducir la capacidad de reabsorber el cloruro de sodio. Estos mecanismos de autorregulación van a asegurar que llegue cloruro de sodio en cantidades adecuadas para luego su excreción. Gracias.